Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Santos Landa. Mi identificación. Voy a explicarles la resolución de algunos ejercicios, de algunos incisos del examen extraordinario de física. Vamos a hacer pequeña la imagen. Ok, aquí me voy a quedar. Bueno, tenemos como introducción, como dije, vamos a explicar los incisos del extraordinario de física. Para esto vamos a utilizar las leyes del movimiento. Vamos a usar el teorema del trabajo y energía. Vamos a usar la ley de Coulomb. Y vamos a ver temas de óptica. El primer inciso: calcular la masa de un objeto que cae con una fuerza de 30 newtons. A partir de la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. El enunciado nos da como dato la fuerza, 30 newtons, y nos dice que el objeto cae. La masa es nuestra incógnita. Al decir que el objeto cae, nosotros vamos a tomar como aceleración a la gravedad. Vamos a usar 9.81 metros por segundo cuadrado. Despejando de la segunda ley de Newton, tenemos que la masa es igual a fuerza sobre aceleración. Vamos a sustituir valores. Van a ser masa igual a 30 newtons sobre 9.81 metros sobre segundo cuadrado, obteniendo una masa de 3 kilos con 58 gramos. Inciso E: calcular la energía potencial de un objeto colocado a 20 metros de altura si pesa 13 kilogramos. El teorema del trabajo de energía para energía potencial nos dice que la energía potencial es masa por gravedad por altura. Nosotros tenemos una altura de 20 metros, una masa de 13 kilogramos y la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a sustituir. Energía potencial es igual a 13 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 20 metros. Esto nos da un valor de 2550.6 joules. Luego tenemos el inciso F. Calcula la energía cinética de un juego mecánico que pesa 2000 kilogramos y se mueve a 60 kilómetros por hora. Nosotros tenemos que la fórmula para obtener la energía cinética es igual a energía cinética igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Tenemos una masa de 2000 kilogramos y velocidad de 60 kilómetros por hora. La velocidad la vamos a convertir a metros por segundo, que es las unidades que necesitamos para utilizar la fórmula. La velocidad vamos a convertir al multiplicar por una hora y dividir entre 3600 segundos. Vamos a multiplicar por 1000 metros y dividir entre 1 kilómetro. De esta forma obtenemos una velocidad de 16.667 metros sobre segundo. De la fórmula de energía cinética tenemos que un medio por 2000 kilogramos por 16.67 al cuadrado nos da 277.788.889 joules. Esa será la energía cinética del juego mecánico. Inciso H. Calcula la distancia a la que se encuentran dos cargas de 12 coulombs y 20 coulombs si entre ellos hay una fuerza de repulsión de 60 newtons. Nosotros tenemos a partir de la ley de Coulomb que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que los separa al cuadrado. Vamos a despejar la distancia R, que es nuestra incógnita. Tenemos que R es igual a la constante de proporcionalidad por Q1 por Q2 entre la fuerza y todo dentro de la raíz cuadrada. Vamos a sustituir valores. Tenemos que 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 12 coulombs, que es carga 1, por 20 coulombs, que es carga 2, entre 60 newtons
y a todo esto le sacamos la raíz cuadrada, vamos a obtener una distancia de 189.631.221 metros. Okay. Luego tenemos el inciso K. Se tiene un espejo cóncavo de 1.2 metros de radio. ¿A qué distancia hay que colocar un objeto en el eje para tener una imagen 4 veces mayor que el objetivo real, pero invertido? La ecuación del espejo nos dice que 1 sobre la distancia del objeto al espejo más 1 sobre la distancia de la imagen al espejo es igual a 2 entre el radio del espejo. Entonces tenemos un radio de 1.2 metros y tenemos la relación m, que es menos 4 veces mayor la imagen, y negativo porque es invertida. Después tenemos que m se calcula como menos la distancia de la imagen al espejo entre la distancia del objeto al espejo. Con esto nosotros vamos a tener dos incógnitas y dos ecuaciones lineales. Vamos a utilizar el método de sustitución. Despejamos Q de la segunda ecuación, tenemos Q que es igual a menos MP. MP menos Q igual a menos MP lo vamos a sustituir en la primera ecuación y nos va a quedar de la siguiente forma: 1 entre P más 1 entre menos MP igual a 2R. Más por menos nos da menos, entonces simplificamos 1 menos P, 1 entre P, perdón, menos 1 entre MP igual a 2 sobre R. Vamos a hacer un único denominador en nuestro procedimiento de despejes. Tenemos MP menos P sobre MP cuadrada igual a 2R. Vamos a multiplicar el denominador MP cuadrada y lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación. Entonces tenemos MP menos P es igual a 2MP cuadrado sobre R. Ahora vamos a eliminar el otro denominador, vamos a pasar multiplicando R y además vamos a pasar todos los factores, todos los términos de un solo lado. Entonces nos va a quedar 2MP cuadrada menos MPR más PR igual a 0. Ahora todos nuestros términos del lado izquierdo tienen nuestra incógnita P, vamos a factorizarla, quedándonos de la forma P por 2MP menos MR más R igual a 0. Esta ecuación de segundo grado nos va a arrojar dos soluciones. La primera es con P igual a 0. Esta solución nos diría que el objeto estaría sobre el espejo. Entonces vamos a descartar esta solución. Vamos a proseguir con la segunda solución. Tenemos 2MP menos MR más R igual a 0. Vamos a despejar P. Nos queda MR menos R entre 2M. Vamos a sustituir valores. M y R son nuestros datos. P es igual a menos 4 por 1.2 menos 1.2 entre 2 por menos 4. Esto nos va a dar un valor de 0.75 metros, es decir, 75 centímetros, que es la distancia donde va a estar el objeto colocado frente al espejo. Finalmente tenemos el inciso L. Dice, la luz del sol se refleja en una alberca. ¿Con qué ángulo de reflexión se polariza completamente la luz reflejada? ¿Y cuál es el ángulo correspondiente de refracción? El ángulo con el que la luz se polariza completamente se llama ángulo de Brewster. En este ángulo en particular, el campo eléctrico del rayo incidente viene perpendicular completamente a la superficie, al plano de la superficie. Entonces, bueno, de la superficie del segundo medio. Entonces, cuando se polariza completamente, la ley de Brewster nos dice que ese ángulo se va a calcular como la tangente del ángulo de polarización o ángulo de Brewster es igual a
el índice de refracción del segundo medio entre el índice de refracción del primer medio. El primer medio va a ser el aire, porque es por donde viene viajando la luz desde el sol. Y bueno, viaja en el vacío, al entrar en nuestra atmósfera viaja a través del aire. Nuestro segundo medio va a ser el agua de la alberca. Entonces tenemos unos índices de refracción de 1.000292 que corresponde al aire y 1.333 que corresponden al agua. Sustituimos los valores y tenemos que la tangente del ángulo de polarización es 1.3326. Ahora aplicamos la inversa de la tangente y calculamos nuestro ángulo. El ángulo de polarización nos resulta de 53.115 grados. Ese sería el ángulo de reflexión. Recordemos que el ángulo incidente es igual al ángulo, el ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado. Entonces sería nuestra primera solución. Luego, particularmente en este ángulo de polarización, nosotros observamos que el ángulo de reflexión forma 90 grados con el ángulo refractado. Entonces, nosotros vamos a calcular el ángulo refractado como 90 menos el ángulo de polarización, el ángulo reflejado. Y esto nos va a arrojar un valor de 36.885 grados. Con esto concluimos los incisos y vamos a leer las conclusiones. Al finalizar la presentación, podemos observar cómo las diferentes leyes físicas que nos rigen día a día están plasmadas en una o varias ecuaciones que presentamos como fórmulas, y cada una de ellas tiene un grado de dificultad diferente. Es necesario aprender de forma significativa los conceptos para tomar decisiones en nuestra vida profesional, a la hora de implementar mejoras a sistemas o proponer algún proyecto. Nosotros necesitamos saber, conocer, dominar los conceptos de las leyes físicas, porque son nuestro punto de partida para nuestro trabajo, para nuestra vida profesional. Después, si nosotros tenemos esos conceptos sólidos, tenemos ese dominio, nosotros vamos a ir a buscar la fórmula, si es que no la hemos memorizado, si no la recordamos tal cual. Muchas veces es más fácil recordar un concepto que recordar una ecuación. Entonces, a nosotros tener el dominio de los conceptos de leyes físicas, nosotros vamos a ir a buscar la fórmula ya de manera directa, y a partir de eso pues vamos a implementar, a proponer una solución en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional. Además, sigamos con la conclusión. Por otro lado, es necesario tener presente que el dominio del álgebra y de las matemáticas en general es imperante en la vida del ingeniero, ya que se vuelven en una herramienta muy poderosa a la hora de predecir comportamientos físicos. Nosotros no tenemos que dominar las matemáticas solamente por dominarlas, solamente para tenerlas guardadas como que sabemos. Nosotros tenemos que tener ese dominio porque es una herramienta que vamos a utilizar. En algunos modelados de fenómenos físicos vamos a tener que hay una sola incógnita, que podemos medir las otras, pero habrá otros, como en el ejemplo del inciso K, en el que tenemos dos incógnitas. Entonces tenemos que usar sistemas de ecuaciones que, si bien son de álgebra lineal, que lo vimos desde secundaria, pues son cosas que tenemos que tener muy bien aprendidas, para que no nos cueste y no nos detengamos simplemente porque la ecuación se puso un poco difícil. Eso sería toda la explicación del examen, y vamos a terminar con este video.